Perdieron mi cheque de ascenso de 810.000 pesos, yo les hice perder 144 millones de pesos en cuentas en mi nuevo trabajo. La sala de juntas nunca había estado tan silenciosa. 5 directores estaban sentados y paralizados, mirando sus pantallas como si acabaran de ver evaporarse todas sus carreras porque tenían 50 cuentas perdidas. No extraviadas, ni robadas, sino transferidas de manera legal, limpia e irreversible, y cada uno de ellos sabía exactamente quién lo había hecho. Yo observaba desde el otro lado de la calle a través de la ventana de la cafetería, mientras el café se enfriaba en mis manos. Mi teléfono vibró. Otra confirmación por correo electrónico. Otro cliente dándome la bienvenida a mi nuevo puesto. Otra puñalada retorciéndose en las entrañas de la empresa que creyó que podía jugar con mi sustento. Habían hecho un cálculo el viernes pasado. Uno muy simple, la verdad. Retrasar un cheque de ascenso, ahorrar un poco del presupuesto trimestral y mantener a alguien lo suficientemente desesperada como para aceptar las migajas que le ofrecieran después. El típico juego de ajedrez corporativo. Lo que no calcularon fue que yo estaba jugando un juego completamente distinto. Ya saben, historias como estas no siempre salen de la sala de juntas. La mayoría de las personas sufren en silencio, aceptan la falta de respeto y se convencen de que así son los negocios. Pero a veces, solo a veces, alguien decide que el silencio ya no es una opción. Y ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Ese es exactamente el tipo de historia de la que hablamos aquí en el canal Oficina de Revancha, esas historias en las que la gente deja de aceptar lo inaceptable y comienza a escribir sus propios finales. Si eres alguien que cree que la lealtad debe ser mutua, que la competencia profesional merece respeto y que la traición debe tener consecuencias, estás en el lugar correcto. Estamos construyendo una comunidad aquí, acercándonos a los 9.000 suscriptores que entienden que, a veces, la mejor venganza no es solo el éxito, sino asegurarse de que sepan exactamente lo que perdieron. Presiona ese botón de suscripción. Querrás ver cómo se desarrolla esto. Mi nombre es Valentina Morales, directora superior de cuentas. Al menos, ese era mi título hasta hace 72 horas. Ahora, digamos que subí de nivel. La gente siempre asumía que mi éxito venía de haber nacido en cuna de oro, pero mis padres eran maestros de escuela pública en Monterrey. Me enseñaron que la empatía no es debilidad, es inteligencia. Entender a las personas, entenderlas de verdad, significa saber qué valoran, qué temen y qué harán cuando se les presiona. Esa educación estaba a punto de rendir frutos que ellos nunca imaginaron. Déjenme llevarlos a donde todo esto realmente comenzó. No el viernes, ni siquiera el mes pasado. Esto empezó hace 18 meses, cuando salvé a Velasco y asociados del borde del colapso sin que nadie fuera del equipo directivo supiera lo cerca que habíamos estado. La cuenta Herrera estaba perdiendo dinero a cántaros. 54 millones de pesos en pérdidas proyectadas, una demanda en puerta y nuestro cliente más grande amenazando con irse. Pasé 4 meses reconstruyendo esa relación desde cero. Fines de semana, días festivos, madrugadas y noches largas. Mi hijo Mateo me preguntó una vez por qué siempre estaba en el teléfono durante la cena. Mi hija Sofía dejó de pedirme que la ayudara con la tarea porque sabía que la respuesta sería, en un minuto, mi amor. Lo cual ambas sabíamos que significaba, esta noche no. Mi esposo Rodrigo mantuvo todo en orden en casa. Nunca se quejó, ni una sola vez. Pero lo vi en sus ojos durante esos meses. Esa preocupación silenciosa, ese miedo de que yo me estuviera entregando por completo a algo que nunca me correspondería. Salvé la cuenta. Más que eso, la transformé. Corporativo Herrera no solo se quedó, sino que triplicó su contrato. Esa sola cuenta se convirtió en la base para 12 más. Para cuando terminé, había construido una división entera que generaba el 42% de los ingresos anuales de la empresa. 42% por un trabajo que no existía antes de que yo lo creara. Las promesas comenzaron de inmediato. Valentina, eres invaluable. Vamos a cuidar de ti. Tu ascenso es solo un trámite en este punto. Directora de Estrategia de Clientes. El puesto se había discutido tantas veces que sentía que ya lo tenía. Demonios, ya estaba haciendo el trabajo. Lo único que faltaba era el título y la remuneración. Pasaron los meses, luego un año.
Cada pregunta era respondida con un «para el próximo trimestre», o ajustes de presupuesto, o mi favorita personal, estamos reestructurando el marco de liderazgo, que en lenguaje corporativo significa esperamos que dejes de preguntar. Pero no me detuve porque ya no estaba haciendo esto solo por mí. Había otras 3 personas en mi equipo, personas brillantes y trabajadoras a las que se les había prometido crecimiento y oportunidades, y que seguían recibiendo plazos vagos en su lugar. Si dejaba pasar esto, les estaría diciendo que esto era aceptable, que la excelencia no importaba, que las promesas eran solo sonidos que hacía la gente. A los 15 meses, por fin fijaron una fecha. El 1 de junio, el ascenso sería oficial. Directora de Estrategia de Clientes, un 28% de aumento salarial, opciones de acciones, todo. Lo pusieron por escrito. Documentos firmados, aprobación del Departamento de Recursos Humanos. Tenía correos electrónicos, rastros de papel, todo excepto la cosa en sí. El 1 de junio llegó y pasó. Cuando pregunté, me dijeron que había un retraso en el procesamiento. Luego, que era un problema de sincronización de nómina. Para el 15 de junio, ya habían pasado a complicaciones del año fiscal. Yo sabía lo que estaba pasando. Esperaban que me cansara, que lo aceptara. Tal vez me lanzarían un aumento menor y yo estaría agradecida por las migajas. No sabían que yo había empezado a hacer llamadas telefónicas. Miren, el detalle de ser buena en las relaciones con los clientes, realmente buena, es que no solo mantienes cuentas, construyes relaciones. Relaciones reales. Del tipo en las que los clientes confían más en ti que en la empresa para la que trabajas. Del tipo en las que llaman a tu teléfono celular directamente porque no quieren lidiar con los canales oficiales. Del tipo en las que, si te fueras, considerarían seriamente lo que eso significaría para su negocio. Nunca había sacado ventaja de eso antes. Se sentía mal, como si estuviera traicionando los límites profesionales que debían mantener las cosas limpias. Pero mantener las cosas limpias me había costado 18 meses de promesas rotas y una lista cada vez más creativa de excusas. Así que hice llamadas discretas y cuidadosas. Si las cosas llegaran a cambiar, hipotéticamente hablando, ¿eso afectaría nuestra relación laboral? Solo para tantear el terreno, solo por curiosidad. Las respuestas fueron reveladoras. Luego llegó el viernes, 12 de julio. Recordaré esa fecha por el resto de mi vida. Llegué a la oficina a las 7:30 de la mañana, como siempre. Había un correo electrónico esperando, era de Leticia, de Recursos Humanos. Una pregunta rápida sobre el papeleo de tu ascenso. ¿Puedes pasar por aquí cuando llegues? Debí haber desconfiado de ese tono casual, como si solo estuviéramos atando cabos sueltos. Pero llevaba tanto tiempo viviendo de la esperanza que me permití creer que finalmente era el momento. El cheque, la transición oficial, la validación de que todos esos meses de paciencia habían significado algo. La oficina de Leticia estaba en el 3er piso, escondida en un rincón que siempre se sentía deliberadamente aislado del resto del edificio. Cuando entré, no apartó la vista de su computadora de inmediato, solo siguió tecleando. Me dejó de pie allí durante 15 largos segundos antes de reconocer mi existencia. Valentina, hola. Seguía sin mirarme. Pues, ha habido una pequeña complicación con tu ascenso. Sentí un hueco en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tipo de complicación? Bueno, hemos estado revisando las asignaciones del presupuesto departamental, y resulta que el puesto de directora de estrategia de clientes en realidad no está financiado para este año fiscal. Es un descuido de planificación, de verdad. Estas cosas pasan durante las transiciones organizacionales. Me quedé allí procesando lo que estaba escuchando. Leticia, tengo documentación firmada y la aprobación de 3 ejecutivos. Esto se finalizó hace 6 semanas. Finalmente me miró y su expresión era de pura simpatía ensayada. Entiendo tu frustración, pero el problema de financiamiento está por encima de mi nivel. Lo mejor que puedo hacer es asegurarte de que estamos trabajando en una solución para el 3er trimestre. El 3er trimestre. 3 meses más. La misma promesa que había estado recibiendo durante más de un año, solo que con una nueva fecha adjunta. ¿Dónde está mi cheque de ascenso?, pregunté, manteniendo mi voz serena. El pago retroactivo era parte del acuerdo.
Incluso si hay un retraso en la transición oficial, ese pago fue aprobado. Algo parpadeó en su rostro. Incomodidad tal vez, o molestia de que no estuviera aceptando el guión que había preparado. Ha habido un extravío en el procesamiento. Tendremos que volver a enviar el papeleo. Un extravío. Estas cosas pasan, Valentina. Estoy segura de que lo entiendes. Lo entendía perfectamente. Esto no era un descuido. Era una estrategia. Mantenerme esperando. Mantenerme agradecida. Mantenerme lo suficientemente desesperada como para que, cuando finalmente me ofrecieran algo menor, lo tomara solo para acabar con la incertidumbre. Necesito hablar con Lorenzo. Lorenzo Velasco, el director general, el hombre que me había dado la mano y me había dicho que había salvado su empresa. La simpatía ensayada de Leticia se endureció hasta convertirse en algo más frío. El señor Velasco está extremadamente ocupado. Si gustas programar algo para el próximo mes. ¿El próximo mes? Sonreí. Y debe haber parecido extraño porque ella literalmente se echó un poco hacia atrás. Claro, Leticia. Programa algo para el próximo mes. Esperaré aquí mismo mientras lo haces. Nos quedamos mirando la una a la otra. El juego corporativo de la gallina. ¿Quién parpadearía primero? Mi teléfono sonó. Miré hacia abajo. Rodrigo. Nunca llamaba en horario laboral a menos que fuera importante. Disculpa, dije, y salí de la oficina de Leticia sin esperar permiso. Contesté en el pasillo. Hola, ¿qué pasa? No pasa nada. Mateo me pidió que te preguntara si vas a venir a su partido esta noche. No quería molestarte directamente. Algo en mi pecho se rompió. Mi hijo de 10 años había aprendido a no pedirme cosas directamente porque no quería estresarme. ¿Qué clase de ejemplo estaba dando? Que el trabajo podía tratarte como basura y tú solo seguías presentándote, seguías sacrificándote, seguías esperando que algún día notaran tu valor. Dile que ahí estaré, dije. En primera fila. ¿Lo prometo? ¿Estás segura? Sé que las cosas están intensas ahora mismo con el tema del ascenso. Estoy segura. Ahí estaré. Colgué y me quedé de pie en ese pasillo. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, los pósteres motivacionales sobre sinergia e innovación burlándose de mí desde las paredes. Le había dado todo a este lugar. Tiempo con mis hijos, noches de cita con mi esposo, mi salud. No podía recordar la última vez que había dormido 8 horas seguidas. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran extraviar un cheque? ¿Para que Leticia pudiera mirarme a los ojos y decirme mentiras evidentes? Abrí mi correo electrónico y empecé a escribir. 4 mensajes, 4 contactos en otras firmas, personas que habían estado tratando de reclutarme durante años. Personas a las que había rechazado educadamente porque creía en la lealtad, en llevar las cosas hasta el final, en honrar los compromisos. Esa lealtad había sido unilateral. Era hora de corregir el desequilibrio. Para cuando salí del edificio esa tarde, tenía 3 solicitudes de entrevista y una oferta inmediata. No para un puesto de directora, sino para vicepresidenta de Relaciones con Clientes en Herrero y Castillo, el mayor competidor de Velasco. Un aumento salarial del 38%, prestaciones completas y un bono por firmar el contrato. Y aquí viene lo mejor. Querían que llevara mi experiencia, mi enfoque, mi metodología. No dijeron, trae tus cuentas. No tenían que hacerlo. El partido de béisbol de Mateo fue perfecto. Conectó un doblete, y cuando pasó por segunda base, me miró directamente a las gradas y sonrió. Sofía estaba sentada a mi lado, dibujando en su cuaderno, levantando la vista de vez en cuando para ver a su hermano. Rodrigo trajo unos nachos horribles del puesto de comida, y nos los comimos de todos modos. El queso se estaba congelando hasta convertirse en algo que probablemente violaba los códigos de salubridad. Te ves diferente, dijo Rodrigo durante la 7ª entrada. Un diferente bueno. Tomé una decisión hoy. Él esperó. Eso era lo que amaba de él. Nunca presionaba. Solo creaba el espacio para que yo lo llenara cuando estuviera lista. Me voy de Velasco. Él asintió lentamente.
Ya era hora. Me reí, sorprendida. Podrías haber dicho algo. Me habrías escuchado hace 6 meses. Tenía razón. Hace 6 meses, todavía estaba convencida de que, si tan solo trabajaba lo suficientemente duro y demostraba mi valía, honrarían sus compromisos. Había estado operando bajo una visión del mundo en la que el mérito importaba, en la que la integridad era recíproca. Ese mundo no existía en Velasco y Asociados. ¿Cuál es el plan?, preguntó Rodrigo. Voy a aceptar la oferta de Herrero y Castillo, y luego voy a hacer algunas llamadas. ¿Qué tipo de llamadas? Vi a Mateo chocar los 5 con su compañero de equipo. Del tipo que aseguran que Velasco entienda exactamente lo que perdieron. Ese fin de semana, no pensé en el trabajo. Ni una sola vez. Llevé a Sofía a la tienda de artículos de arte y dejé que eligiera las acuarelas elegantes que había estado mirando durante meses. Ayudé a Mateo a construir una nave espacial de bloques muy elaborada que invadió la mesa del comedor. Rodrigo y yo de hecho fuimos a una cita, cena y película, como personas normales cuya existencia entera no giraba en torno a demostrar su valía a una corporación malagradecida. El lunes por la mañana, me desperté a las 5. Pero no por ansiedad, sino por emoción. El sentimiento era tan inusual que me tomó un minuto identificarlo. Me vestí con mi mejor traje, no mi atuendo habitual de oficina, sino mi traje de entrevistas, el que guardaba para los momentos que importaban. Rodrigo levantó una ceja cuando me vio. Entrando con fuerza, Saliendo con fuerza, lo corregí. Llegué a Velasco a las 7 de la mañana, más temprano de lo habitual. Necesitaba hacer esto antes de que la oficina se llenara, antes de tener que lidiar con multitudes y preguntas. Había preparado mi carta de renuncia durante el fin de semana. 2 semanas de aviso, profesional hasta el punto de la frialdad, sin más explicación que la de buscar otras oportunidades. Pero primero, las llamadas. Me senté en mi auto en el estacionamiento y revisé mi lista de clientes. 53 cuentas bajo mi gestión directa. Algunas pequeñas, otras enormes. Todas ellas relaciones que había construido desde cero o salvado de un desastre inminente. No los llamé a todos. Eso habría sido aplicar una política de tierra arrasada. Y, a pesar de todo, no intentaba destruir a Velasco. Solo quería darles una lección. Así que me enfoqué en el nivel superior, las cuentas que representaban ingresos serios. Los clientes que me habían dicho específicamente que valoraban nuestra relación laboral. Primera llamada, Corporativo Herrera, había salvado todo su contrato hace 18 meses. ¿Valentina? Tomás Herrera contestó al segundo timbre. Estás despierta temprano. ¿Qué pasa? Quería avisarte antes de que se haga oficial. Me voy de Velasco y Asociados. Me trasladaré a Herrero y Castillo como su vicepresidenta de Relaciones con Clientes. Silencio. Luego, ¿cuándo? En 2 semanas. Quería que lo escucharas directamente de mí. ¿Quién se hará cargo de nuestra cuenta? Eso aún no se ha determinado. Estoy segura de que asignarán a alguien calificado. Otra pausa. Valentina, voy a ser honesto contigo. No tenemos una relación con Velasco. Tenemos una relación contigo. Si te vas, tenemos que tener una conversación seria sobre si quedarnos allí tiene sentido para nosotros. Esperaba esto, lo deseaba, honestamente, pero escucharlo aún así me provocó un escalofrío de reivindicación en el pecho. No puedo decirte qué hacer, Tomás. Esa es tu decisión. Pero puedo decirte que Herrero y Castillo tiene una reputación excelente, y no habría aceptado su oferta si no creyera que pueden atender a sus clientes al más alto nivel. Envíame la información de contacto. Programaremos una reunión. Segunda llamada, Industrias Beltrán. Tercera llamada, Dinámica Villarreal. Cuarta, quinta, sexta. Las conversaciones siguieron patrones similares. Sorpresa, preguntas sobre la transición, y un interés apenas disimulado en seguirme a mi nueva firma. Para las 8:30 de la mañana, tenía 15 clientes que habían solicitado reuniones de presentación con Herrero y Castillo. 15. No eran compromisos ni garantías, pero sí el interés suficiente para causar un impacto significativo.
Entré al edificio de Velasco sintiendo que flotaba. Leticia, de Recursos Humanos, estaba en el elevador, con un café en la mano y aspecto de estar apurada. Me vio y su expresión se tensó. Valentina, iba a llamarte hoy. Hemos progresado con la situación de tu ascenso. ¿En serio? No fue una pregunta. Sí, no podemos darte el puesto completo de directora en este momento, pero estamos dispuestos a ofrecerte el puesto de directora superior de cuentas con un aumento del 12% con efecto inmediato. Un 12%. Después de 18 meses de promesas, me ofrecían apenas la mitad de a lo que se habían comprometido, y esperaban que estuviera agradecida. Eso es muy generoso, Leticia. Lo tomaré en consideración. Pareció aliviada. Maravilloso. Tendré el papeleo redactado para el final del día. Sonreí y salí del elevador en mi piso. Dejé que pensara que había ganado. El verdadero mensaje llegaría en breve. Envié mi carta de renuncia a las 9 de la mañana. Un correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos, a Lorenzo Velasco y a mi supervisor directo, Héctor Torres. Profesional, breve y efectiva, retirándome inmediatamente para honrar el aviso de 2 semanas. El correo electrónico llegó a las bandejas de entrada como una granada. Héctor estaba en mi escritorio en menos de 10 minutos. Valentina, ¿qué es esto? Mi renuncia. Creo que se explica por sí sola. No puedes simplemente. Tenemos que hablar de esto. ¿Qué está pasando? ¿Es por lo del ascenso? Porque Leticia me dijo que ustedes dos tuvieron una conversación productiva esta mañana. Ah, sí. Estamos dispuestos a arreglar esto. Solo dime qué necesitas. Lo que necesitaba. Hace 18 meses, necesitaba que honraran un simple compromiso. Hace 6 meses, necesitaba que dejaran de mentirme. El viernes pasado, necesitaba que me trataran como a una empleada valiosa en lugar de como a un rubro en el presupuesto. Ahora no necesito nada de Velasco, Héctor. Voy a seguir adelante. Su rostro pasó por varias emociones. Confusión, frustración y luego algo que parecía pánico. ¿A dónde te vas? A Herrero y Castillo. El pánico se cristalizó en certeza. No puedes. Tu cláusula de no competencia. Es inaplicable. Hice que un abogado la revisara el año pasado. Es demasiado amplia y restringe mi capacidad de trabajar en mi campo. Ningún tribunal la validaría. Te estás llevando a los clientes. No me estoy llevando nada. Los clientes no son propiedad de nadie, Héctor. Son relaciones. Si eligen seguirme, esa es su decisión. Me miró como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Valentina, sé razonable. Hablemos con Lorenzo. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Fui razonable durante 18 meses. Ya terminé con eso. Mi teléfono sonó. Llamada interna de la oficina de Lorenzo Velasco. Finalmente. Contesté, habla Valentina. Señorita Morales. Su asistente, Patricia, siempre formal. El señor Velasco desea verla en su oficina. Inmediatamente. La oficina de Lorenzo Velasco ocupaba toda la esquina noroeste del último piso. Ventanas en 2 lados, una vista que se extendía por todo el horizonte de la ciudad. Muebles de caoba que probablemente costaban más que mi salario anual. Premios y fotos cubriendo las paredes. Lorenzo con funcionarios de la ciudad, con clientes, con su yate, con su colección de autos clásicos. Estaba parado frente a la ventana cuando entré, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, una pose de poder diseñada para intimidar. Valentina, siéntate. Prefiero quedarme de pie. Se dio la vuelta y su expresión era la más dura que le había visto. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo? Creo que estoy en transición hacia una nueva oportunidad. ¿No quedó claro en mi carta de renuncia? No juegues conmigo. Acabo de colgar el teléfono con Tomás Herrera. Está solicitando una reunión con Herrero y Castillo. Esa es una cuenta de 216 millones de pesos. Tomás es un hombre de negocios inteligente. Está explorando sus opciones.
Porque tú se lo dijiste. Le dije que me iba. Lo que haga con esa información es su elección. La mandíbula de Lorenzo se tensó. Estás violando tu acuerdo de no competencia. Haré que nuestro equipo legal detenga esto antes de que pases un solo día en Herrero. No, no lo harás. Porque sabes que no se sostendrá. Y la publicidad de tratar de hacer cumplir un acuerdo ilegal de no competencia dañaría la reputación de Velasco más que perder unas cuantas cuentas. Unas cuantas cuentas, rió de forma cortante y amarga. ¿Cuántas llamadas hiciste esta mañana, Valentina? No respondí. Te dimos todo. Te ascendimos, te confiamos nuestras relaciones más valiosas, te tratamos como familia. Me diste promesas, 17 meses de promesas. Y cuando llegó el momento de cumplirlas, extraviaron un cheque. Dejé que esa palabra flotara en el aire. No me trataste como familia, Lorenzo. Me trataste como un recurso para ser explotado hasta que me rompiera o aceptara las migajas. Íbamos a arreglarlo, Leticia te lo dijo. Leticia me ofreció un 12% después de prometerme un 28%. Eso no es arreglarlo. Eso es ver si estoy lo suficientemente desesperada como para aceptar menos. Se acercó, cambiando de táctica. La expresión dura se suavizó en algo que pretendía parecer paternal. Valentina, entiendo que estés frustrada, pero estás tomando una decisión emocional que podría dañar tu carrera. Vete ahora, de esta manera, y te ganarás una reputación. La gente pensará que eres desleal, que no se puede confiar en ti. La gente pensará que tengo estándares. Estás quemando puentes. Estoy cruzando uno al que le prendiste fuego hace 18 meses. Solo que no me había dado cuenta hasta hace poco. Su rostro enrojeció. Si cruzas esa puerta, me aseguraré de que todas las firmas de la ciudad sepan lo que hiciste. Serás inempleable. ¿Inempleable? Sonreí. Tengo 4 ofertas de trabajo, Lorenzo. 4. Todas ellas mejores que cualquier cosa que Velasco me haya dado. Elegí a Herrero porque realmente valoraron lo que aporto a la mesa. No me hicieron rogar por reconocimiento ni esperar promesas que nunca se materializaron. Esto no ha terminado. Sí, lo ha hecho. Estaré aquí por 2 semanas para hacer la transición de mis responsabilidades restantes. Después de eso, habré terminado. Y lo que sea que pase con los clientes, eso es entre tú y ellos. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Lorenzo me detuvo. ¿Espera? Me detuve en la puerta. Ese cheque de ascenso. No se extravió. Su voz había cambiado, se había vuelto silenciosa. Lo retuve. Quería ver si lucharías por él o si aceptarías el retraso. Considéralo una prueba de tu compromiso con esta empresa. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. Él jugó deliberadamente con mi seguridad financiera, con mi carrera, con mi sentido de valía profesional, todo para ponerme a prueba. Bueno, dije, con la mano en la manija de la puerta. Supongo que ambos obtuvimos nuestra respuesta sobre el compromiso. Resulta que el mío tenía límites. El tuyo nunca existió. Salí antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, la adrenalina inundaba mi sistema, pero me sentía más ligera de lo que me había sentido en meses. Quizás en años. Las siguientes 2 semanas fueron surrealistas. Velasco entró en modo de crisis, reuniones de emergencia, control de daños. Asignaron a 3 personas diferentes para tratar de convencerme de que me quedara, cada una con ofertas progresivamente mejores. Para el 4.º día, habían igualado el salario de Herrero. Para el 7.º día, lo habían superado. Pero no podían arreglar el problema fundamental. Ya no confiaba en ellos. Y sin confianza, ninguna cantidad de dinero importaba. Los clientes seguían llamando. No todos. No iba a fingir que esto era un éxodo total. Pero las cuentas principales, las que representaban ingresos reales, estaban haciendo preguntas. ¿Cómo sería la transición? ¿Quién se encargaría de sus necesidades? ¿Estaría Valentina disponible para consultas? En el 9.º día, sucedió algo inesperado. Estaba empacando archivos cuando sonó el teléfono de mi oficina.
Una extensión interna que no reconocí. Habla Valentina. Señorita Morales, habla Fernanda Cortés del Departamento Legal. Sentí un nudo en el estómago. ¿En qué puedo ayudarle? El señor Velasco nos ha pedido que revisemos sus comunicaciones con los clientes de las últimas 2 semanas. Necesitamos acceso a su cuenta de correo electrónico y registros telefónicos. ¿Bajo qué fundamentos? Posible incumplimiento del deber fiduciario. Tenemos motivos para creer que usted puede haber solicitado clientes en horario laboral usando recursos de la empresa. Ahí estaba el contraataque. Estaban construyendo un caso para evitar pagar el resto de mi compensación, tal vez incluso intentando establecer bases para una demanda. Señorita Cortés, cada comunicación que he tenido con los clientes ha sido profesional y dentro de los límites de mi empleo. Si quiere mis registros, tendrá que presentar una solicitud formal a través de los canales adecuados y yo le enviaré esa solicitud a mi abogado. Silencio al otro lado. Entonces tiene un abogado. Desde hace 3 días, sí. ¿Le gustaría tener su información de contacto? Colgó sin responder. Inmediatamente llamé al jefe de recursos humanos de Herrero, Diego Salinas, y le expliqué la situación. En menos de 1 hora, Herrero me había asignado a su abogado corporativo y había enviado una carta formal a Velasco indicando que cualquier acoso o represalia contra mí durante mi periodo de preaviso sería enfrentado con acciones legales. La expedición de pesca se detuvo de inmediato. Para el final de mi primera semana, 23 clientes habían solicitado reuniones con Herrero y Castillo. Para el final de la segunda semana, ese número era 31. Y los 50 principales, los que realmente importaban, cada uno de ellos dio el salto. No les pedí que lo hicieran, no tuve que hacerlo. Había construido esas relaciones sobre la confianza, la competencia y el cuidado genuino por sus necesidades. Cuando se les dio a elegir entre quedarse con una empresa que había subestimado sistemáticamente a la persona que los había estado atendiendo, o seguir a esa persona a una firma que reconocía su valor, tomaron la decisión lógica. Mi último día en Velasco fue el 2 de agosto. Sin pastel, sin fiesta de despedida, sin discursos cálidos sobre mis contribuciones. Héctor dejó una caja para los artículos de mi escritorio y evitó el contacto visual. Leticia procesó mi papeleo final en silencio. Lorenzo ni siquiera se presentó a la oficina ese día. Empaqué mis cosas, una foto enmarcada de Rodrigo y los niños, una taza de café que Sofía había decorado para mí, los premios que había ganado y que de repente parecían no tener sentido. La oficina que había consumido mi vida durante años cabía en una sola caja de cartón. Mientras caminaba hacia el elevador por última vez, pasé por la sala de juntas donde estaba reunido el equipo ejecutivo. A través de la pared de cristal, pude verlos encorvados sobre hojas de cálculo y computadoras portátiles, con rostros sombríos, haciendo control de daños, calculando pérdidas, tratando de descubrir cómo explicar a la junta directiva por qué sus proyecciones de ingresos acababan de implosionar. Uno de ellos levantó la vista y me miró a los ojos. ¿Héctor? Por un momento, solo nos quedamos mirando. Luego hizo algo que me sorprendió. Asintió, solo una vez. Un pequeño reconocimiento. Tal vez respeto. Tal vez arrepentimiento. Tal vez solo la aceptación de que esto estaba sucediendo y nada podía detenerlo. Le devolví el asentimiento y seguí caminando. Rodrigo pasó a recogerme. ¿Cómo se siente? Como despertar de una pesadilla. Él sonrió. ¿Lista para el siguiente capítulo? Más que lista. Herrero y Castillo me dio la bienvenida como si yo fuera exactamente lo que les había faltado, porque lo era. En 3 semanas, había integrado mis cuentas en su sistema. En 6, había conseguido 4 nuevos clientes importantes. En 3 meses, mi división superaba las proyecciones en un 30%. Los rumores en la industria comenzaron casi de inmediato. No puedes hacer un movimiento como ese sin que la gente se dé cuenta. Los ingresos de Velasco cayeron un 17% en el tercer trimestre. El precio de sus acciones hizo lo mismo. 2 directores renunciaron voluntariamente, lo que todos sabían que significaba que los habían presionado a irse por perder las cuentas. Escuché por medio de contactos que Lorenzo intentó disimularlo como una reestructuración estratégica y cambios departamentales planeados. Nadie le creyó. La verdad era demasiado obvia.
Habían apostado a que yo no me iría, y habían perdido de manera espectacular. Pero las verdaderas consecuencias llegaron de formas que no había anticipado. 3 semanas después de empezar en Herrero, recibí un correo electrónico de alguien llamada Carla Beltrán. El nombre me sonaba familiar, pero no pude ubicarla hasta que abrí el mensaje. Señorita Morales, nunca nos hemos conocido. Pero trabajo en el Departamento de Tecnologías de la Información en Velasco y Asociados. He estado siguiendo lo que pasó con su salida y quería contactarla. Me han prometido un ascenso a analista superior de sistemas durante 14 meses. Después de ver cómo la trataron, me di cuenta de que nunca van a cumplir esa promesa. ¿Tendría Herrero y Castillo alguna vacante en su división de tecnologías de la información? Le reenvié el correo a Diego Salinas, en Recursos Humanos. En una semana, Carla tuvo una entrevista. En 2, había aceptado una oferta. Llevó consigo un conocimiento íntimo de la infraestructura técnica de Velasco, sus protocolos de seguridad y sus debilidades operativas. Luego llegó otro correo electrónico, y otro. Gerentes de cuenta de nivel inicial, personal administrativo, incluso un director de finanzas de nivel medio. Todos habían observado lo que me había sucedido y comenzaron a cuestionar sus propias situaciones. Las promesas que les habían hecho. Los plazos que seguían cambiando. La lealtad que habían ofrecido y que nunca fue correspondida. No estaba reclutando activamente. No tenía que hacerlo. Me había convertido en una señal de bengala para todos en Velasco que habían estado sufriendo en silencio la misma falta de respeto, diciéndose a sí mismos que era normal, que así era simplemente como funcionaban las corporaciones. A los 6 meses de mi partida, Velasco había perdido a 18 empleados ante varios competidores. No todos se fueron a Herrero. No podía atribuirme el mérito de todo el éxodo, pero fue lo suficiente como para que su capacidad operativa se viera gravemente comprometida. La verdadera satisfacción llegó 3 meses después de que me fui. Estaba almorzando con Tomás Herrera discutiendo los planes de expansión para el año siguiente cuando mencionó algo de pasada. ¿Sabes? Lorenzo me llamó la semana pasada, intentó recuperarnos, ofreció un 20% de descuento en nuestra tarifa para los próximos 2 años. Levanté las cejas. Un 20%. Movimiento desesperado. Le dije que estábamos contentos con Herrero y terminé la llamada. Tomás se reclinó, estudiándome. Me preguntó si nos habías envenenado en contra de Velasco, como si hubieras estado hablando mal de ellos. ¿Qué le dijiste? Le dije que nunca habías dicho ni una sola palabra negativa sobre su empresa. ¿Ni una? Eso fue lo que más me impresionó, de hecho. Podrías haber incendiado el lugar al salir, pero te mantuviste profesional. Hizo una pausa. ¿Eso requirió autocontrol, o estrategia? Tal vez ambas. Se rió. De cualquier manera, fue el movimiento correcto. Si hubieras aplicado la política de tierra arrasada, algunos de nosotros podríamos haber cuestionado tu juicio. Pero simplemente seguiste adelante en silencio y dejaste que tu trabajo hablara por sí mismo. Eso es liderazgo. Nunca lo había pensado de esa manera, pero él tenía razón. Podría haberle contado a cada cliente exactamente lo que había hecho Velasco. Podría haber detallado las promesas rotas, el cheque extraviado, la insultante oferta final, pero eso lo habría vuelto personal, emocional, poco profesional. En su lugar, simplemente les presenté una alternativa y dejé que decidieran. Los resultados hablaron lo suficientemente alto. A los 4 meses, pasó algo inesperado. Estaba en una reunión de estrategia en Herrero cuando Diego asomó la cabeza. Valentina, unas palabras rápidas. Me disculpé y salí al pasillo. Acabamos de recibir una llamada del Departamento de Recursos Humanos de Velasco. Quieren discutir oportunidades de colaboración. Hizo comillas con los dedos, lo que estoy bastante segura es un código para por favor, dejen de llevarse a nuestra gente. Casi me río. ¿Qué les dijiste? Que consideraríamos cualquier propuesta que quisieran enviar por escrito. Supuse que querría saberlo. Gracias, Diego. La propuesta llegó 2 días después. Velasco solicitaba que Herrero aceptara un pacto mutuo de no solicitud. Ellos no reclutarían a nuestra gente y nosotros no reclutaríamos a la de ellos.
Cortesía profesional entre competidores. La leí 2 veces, luego se la envié a nuestro equipo legal con un solo comentario: recomiendo rechazar. La directora general de Herrero, Margarita Fuentes, me llamó a su oficina esa tarde. ¿Has visto la propuesta de Velasco? Así es. ¿Tus opiniones? Están perdiendo talento a raudales porque construyeron una cultura que no valora a las personas. Firmar un acuerdo no va a solucionar eso. Seguirán perdiendo empleados, solo que se irán a otras firmas en lugar de a la nuestra. Mientras tanto, nosotros estaríamos limitando nuestro acceso a profesionales experimentados que ya entienden nuestra industria. Margarita sonrió. Exactamente lo que pensaba, pero quería escucharte decirlo. Se reclinó en su silla. ¿Sabes lo que Velasco realmente está pidiendo, verdad? Quieren que los protejamos de las consecuencias de sus propias decisiones. Soy consciente de ello. Bien, ¿por qué no vamos a hacer eso? Vamos a seguir construyendo una cultura en la que el talento quiera quedarse, en la que las promesas signifiquen algo, en la que las personas sean valoradas. ¿Y si eso ejerce presión sobre nuestros competidores para elevar sus estándares? Ese es su problema a resolver. Esa conversación me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la diferencia entre Herrero y Velasco. Una empresa intentaba imponer lealtad mediante contratos y restricciones. La otra se la ganaba a través del respeto y el cumplimiento de sus compromisos. 6 meses después de dejar Velasco, Herrero me ascendió a vicepresidenta superior. No porque lo hubieran prometido meses antes y lo siguieran retrasando. No porque hubiera rogado, ni esperado, ni aceptado menos de lo que merecía, sino porque me lo había ganado y lo reconocieron de inmediato. El anuncio se hizo en la reunión trimestral de todo el personal. Margarita me presentó, enumeró mis logros y me entregó un premio de cristal grabado con mi nombre y mi nuevo título. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Valentina representa todo lo que valoramos en esta firma: excelencia, integridad y el valor de defenderse a sí misma. Ella no vino a nosotros por desesperación. Vino desde una posición de fuerza, conociendo su valor. Y nos honra que nos haya elegido. Ese es el tipo de profesional que queremos aquí. El tipo de persona que no se conformará con menos de lo que merece. La sala estalló en aplausos. Aplausos reales, no el cortés aplauso de golf que se escucha en los eventos corporativos. La gente de hecho se puso de pie. Mateo y Sofía recuperaron a su mamá. Fui a cada partido, cada exhibición de arte, cada evento escolar que importaba. Rodrigo y yo volvimos a tener nuestras noches de cita con regularidad. Dormía 8 horas, me tomaba los fines de semana libres, y me fui a unas verdaderas vacaciones en las que no revisé el correo electrónico de forma compulsiva. Resulta que puedes ser exitosa sin sacrificar toda tu vida. Solo necesitas trabajar en un lugar que te valore. Un año después de dejar Velasco, me encontré con Héctor en una conferencia de la industria. Se veía más viejo, cansado. Intercambiamos una conversación trivial e incómoda durante unos minutos antes de que me dijera: sabes, nunca nos recuperamos de haberte perdido. Lamento escuchar eso. ¿En serio lo lamentas? Pregunta justa. Lamento que haya sucedido de la manera en que sucedió. Ojalá simplemente hubieran honrado sus compromisos. Habría sido mejor para todos. Asintió lentamente. Para lo que valga, yo argumenté en contra del retraso. Le dije a Lorenzo que era un error, pero me desautorizaron. ¿Por qué lo hizo? El ascenso estaba aprobado. El presupuesto estaba ahí. ¿Qué cambió? Héctor dudó, luego se encogió de hombros. Pensó que no te irías. Pensó que estabas demasiado involucrada, demasiado leal, supuso que podía retrasarlo, ahorrar algo de dinero a corto plazo, y que aceptarías lo que sea que te ofreciera eventualmente. Calculó mal de manera catastrófica. Héctor me miró con algo parecido a la envidia. Te está yendo bien en Herrero. Así es. Bien. Te lo mereces. Empezó a alejarse, y luego se dio la vuelta. Valentina, nunca extraviamos ese cheque. Lorenzo lo retuvo deliberadamente. Quería ver si lucharías por él o si lo dejarías pasar. Una especie de prueba de lealtad.
El enojo que me invadió fue ardiente e inmediato. Una prueba de lealtad. Había jugado con mi sustento, con la seguridad financiera de mi familia y con mi dignidad profesional porque quería ponerme a prueba. Pero el enojo se desvaneció rápidamente porque, en última instancia, su prueba le había salido mal de la manera más perfecta posible. Había querido ver si yo aceptaría el maltrato en silencio. En cambio, me había demostrado exactamente lo que Velasco pensaba que yo valía, lo cual hizo que irme fuera la decisión más fácil que había tomado en mi vida. Gracias por decírmelo, le dije a Héctor. Sí, bueno, buena suerte. Lo vi desaparecer entre la multitud de la conferencia y no sentí más que alivio de haber salido de ahí. La narrativa en la industria cambió con el tiempo. Inicialmente, hubo rumores de que había robado clientes, actuado de forma poco ética y quemado puentes. Pero a medida que pasaban los meses y la verdad se volvía más clara, la historia cambió. Me convertí en la persona que se había defendido a sí misma, que se había negado a aceptar promesas rotas, que había demostrado que la lealtad tenía que ser mutua o no valía nada. Los reclutadores empezaron a llamarme por diferentes motivos. No solo porque era buena en las relaciones con los clientes, sino porque representaba algo que la gente admiraba: integridad, estándares y el valor de alejarse de situaciones que no te sirven, incluso cuando da miedo. Recibí mensajes de personas que nunca había conocido. Empleados de nivel inicial en varias firmas, en su mayoría mujeres, diciéndome que mi historia las había inspirado a negociar mejor, a exigir lo que merecían, a dejar de aceptar menos solo porque pedir más resultaba incómodo. Nunca me propuse ser la inspiración de nadie. Simplemente me cansé de que me faltaran al respeto e hice algo al respecto. Pero si mi experiencia ayudó a otras personas a reconocer su propio valor, eso se sentía como una recompensa adicional. 18 meses después de mi partida, pasó algo interesante. Recibí un mensaje en la red social profesional por parte de Leticia, la directora de recursos humanos de Velasco. Valentina, espero que esto no parezca inapropiado, pero quería contactarte. Me voy de Velasco y Asociados. La cultura ahí se ha vuelto tóxica y no puedo seguir siendo parte de ella. Sé que no nos separamos en los mejores términos. Pero si tienes algún contacto que pueda estar contratando para puestos superiores de recursos humanos, agradecería cualquier orientación que pudieras ofrecerme. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Leticia, que me había mirado a los ojos y me había mentido sobre cheques extraviados, que me había ofrecido un 12% después de prometer un 28%, que había sido el rostro de la falta de respeto de Velasco. Podría haberlo ignorado, podría haber borrado el mensaje y sentirme justificada al hacerlo. En cambio, envié su información a 3 directores de recursos humanos que conocía en firmas de buena reputación. No porque la hubiera perdonado. No lo había hecho. Sino porque recordaba lo que se sentía darse cuenta de que estabas trabajando para una empresa que no te valoraba, y porque ser mezquina me habría convertido en alguien igual a Lorenzo. Me envió una nota de agradecimiento una semana después. No intentó disculparse por lo que había pasado, lo cual aprecié. Solo reconoció que entendía por qué me había ido y que ella debió haberlo visto antes. 2 años después de dejar Velasco, la empresa fue adquirida por una firma más grande con un descuento significativo. Lorenzo se jubiló poco después. Su reputación estaba dañada de forma irreparable. La narrativa se convirtió en que había administrado mal el talento, había tomado decisiones arrogantes y había pagado el precio. No lo celebré cuando me enteré, no me sentí reivindicada ni triunfante. Principalmente, me sentí triste de que se hubiera llegado a eso. Si tan solo hubiera honrado una simple promesa, nada de eso habría sucedido. Aún tendría su empresa. Yo probablemente seguiría allí, y 50 cuentas no habrían salido por la puerta. Pero él tomó una elección, y las elecciones tienen consecuencias. Rodrigo me preguntó una vez si me arrepentía de algo. El conflicto, el riesgo, la salida dramática. Ni un poco, le dije. La mejor decisión que he tomado. Incluso mejor que casarte conmigo. Me reí. La segunda mejor, entonces. La verdad era que dejar Velasco me había enseñado algo crucial. Mi valor no estaba determinado por si alguien más lo reconocía. Había pasado 18 meses esperando una validación que debería haber sido automática. Había permitido que me hicieran sentir que necesitaba ganarme algo que ya había demostrado que merecía.
Nunca más. En Herrero, cuando veía que se pasaba por alto o se subestimaba a personas talentosas, alzaba la voz. Cuando se hacían promesas, responsabilizaba a los líderes de cumplirlas. Cuando los empleados de nivel inicial pedían orientación, les decía la verdad. Tú le enseñas a la gente cómo tratarte. Si aceptas la falta de respeto, recibirás más de ella. Si exiges algo mejor, algunos lugares se resistirán, pero los lugares correctos estarán a la altura de las circunstancias. No a todos les gustaba ese enfoque. Algunas personas pensaban que era demasiado directa, demasiado inflexible. Pero las personas que importaban, las que compartían esos valores, lo respetaban. Y ese respeto construyó una cultura en la que la gente realmente quería trabajar, en la que el talento se retenía en lugar de ser ahuyentado, en la que la lealtad era mutua. 3 años después de dejar Velasco, había construido la división de relaciones con los clientes más exitosa que Herrero jamás hubiera tenido. No mediante manipulación, ni política, ni juegos. A través de la competencia, la integridad y el acto simple y radical de tratar a las personas como merecen ser tratadas. Mateo tenía ya 13 años y Sofía 11. Crecerían viendo a su mamá superar una situación difícil con gracia y fuerza. Cuando Mateo se enfrentó a un acosador en la escuela, no tomó represalias ni reaccionó impulsivamente. Documentó todo, lo denunció a través de los canales adecuados y no se rindió hasta que se resolvió. Cuando Sofía tuvo un maestro que pasaba por alto sistemáticamente su trabajo, abogó por sí misma, solicitó una reunión de padres y explicó con calma por qué la situación no era aceptable. Habían aprendido al observarme. No la lección que Velasco intentó enseñar de que debes aceptar el maltrato en silencio, sino la lección que yo realmente había demostrado, que puedes defenderte a ti mismo con profesionalismo y dignidad, y que a veces la respuesta correcta a la falta de respeto es alejarte y construir algo mejor. Eso valía más que cualquier cheque de ascenso. Mirando hacia atrás ahora, casi le agradezco a Lorenzo por esa prueba de lealtad. No porque estuviera bien, no lo estaba, sino porque aclaró todo. Me demostró que la empresa por la que me había estado matando trabajando no me valoraba como yo merecía. Y esa claridad me dio permiso para valorarme de otra manera. El viernes, extraviaron mi cheque de ascenso. El lunes, extraviaron sus 50 cuentas principales. Simple causa y efecto. Apostaron a que yo era demasiado leal, que estaba demasiado involucrada y que tenía demasiado miedo de irme. Se equivocaron. Y al equivocarse, me enseñaron la lección más valiosa de mi carrera. La única persona responsable de proteger tu valor eres tú. Las empresas tomarán lo que les des. Prometerán, retrasarán, te pondrán a prueba y te manipularán si se los permites. No se los permitas. Conoce tu valor. Establece tus límites. Mantén tus estándares. Y cuando alguien te demuestre que no respeta esas cosas, créele y actúa en consecuencia. Tu carrera es demasiado importante. Tu tiempo es demasiado valioso. Tu familia merece algo mejor que recibir la versión exhausta, frustrada y agotada de ti que sobra después de haber derramado todo en un lugar que no te corresponde de la misma forma. Lo descubrí de la manera difícil. Pero una vez que lo aprendí, todo cambió. Si estás en una situación en este momento en la que te están subestimando, en la que las promesas se siguen retrasando, en la que estás haciendo el trabajo pero no estás recibiendo el reconocimiento, presta atención a eso. Es información. Te está diciendo algo importante sobre cómo opera esa organización y lo que piensan de ti. Puedes elegir quedarte y esperar a que las cosas cambien. A veces lo hacen, pero a menudo no, y el costo de esperar a que alguien más reconozca tu valor se mide en años de tu vida que nunca recuperarás. O puedes elegir de forma diferente. Empieza a hacer llamadas. Actualiza tu currículum. Recuerda que la lealtad debe ser mutua o es solo explotación con mejor mercadotecnia. El mercado es más grande que una sola empresa. Tus habilidades son más valiosas que un solo puesto, y mereces trabajar en un lugar que reconozca eso de inmediato, no después de 18 meses de pruebas, juegos y falta de respeto deliberada. Yo aprendí esa lección. Me costó 18 meses, incontables horas de estrés y un cheque de ascenso que en realidad nunca se extravió, solo fue retenido para ver qué haría yo. Lo que hice fue marcharme, y me llevé toda su base de ingresos conmigo. No por despecho, ni por venganza,
simplemente como una consecuencia natural de que olvidaran que las relaciones se construyen sobre la confianza. Y cuando rompes esa confianza, la gente toma decisiones diferentes. Así de simple. A veces, la mejor revancha no es dramática ni agresiva. Es simplemente demostrar en silencio que fue exactamente lo que alguien perdió cuando dejó de valorar lo que tenía. Y si te has quedado a escuchar toda esta historia, quiero decirte gracias. Compartir esta experiencia ha sido importante para mí. Y saber que resuena con personas que entienden lo que es luchar por respeto en entornos que se resisten a darlo, eso importa. Si esta historia te llegó, si te recordó tu propio valor o te dio permiso para establecer estándares más altos, presiona ese botón de suscripción. Estamos construyendo algo aquí en el canal Oficina de Revancha. Una comunidad que se niega a aceptar que el trabajo tiene que ser demoledor para el alma, o que la lealtad significa aceptar el maltrato. Ayúdanos a llegar a los 9000 suscriptores. Su apoyo hace posibles estas historias y le recuerda a todos los que nos ven que no están solos al exigir algo mejor. Velasco y Asociados me enseñó exactamente lo que valía al mostrarme lo que pensaban que no era. Esa educación fue dolorosa, pero no tuvo precio, y nunca la olvidaré. La mejor prueba de lealtad en la que he reprobado.